Solo en las últimas 3 décadas se consumieron un tercio de los recursos naturales del planeta. En Estados Unidos ya quedan menos del 4% de los bosques nativos. El 40% de los recursos de agua ya no son potables. Estados Unidos tiene el 3% de la población mundial, pero usan el 30% de los recursos y generan el 30% de los desechos. El 75% de los recursos pesqueros del mundo hoy ya está explotado al límite de su capacidad. El 80% de los bosques nativos del mundo ha desaparecido. Cada año se producen 300 millones de toneladas de plástico. 8 millones de estas toneladas, equivalentes a 800 Torres Eiffel, terminan en océanos y mares. La mayoría de los plásticos están formados por más de 60 sustancias tóxicas para el humano y el medio ambiente. Investigamos también sobre distintas áreas perjudicadas por esta contaminación, pero nos centramos en el caso Texaco. Fue la catástrofe petrolera más grande de la historia. Ocurrió en Ecuador. El Estado le concedió el terreno a la empresa petrolera estadounidense Chevron. Tiraron desechos tóxicos y aguas de formación sin ningún tipo de prevención o medidas ecológicas. Esto ocurrió por más de 20 años. Ríos y esteros eran y son utilizados como fuente de agua de consumo, cocina, aseo personal, pesca. 650.000 barriles de petróleo crudo se vertieron en él, intencionalmente. Hubieron y siguen habiendo consecuencias, como muertes de personas, enfermedades serias, como cáncer, deformaciones y zonas permanentemente inutilizables. Terminar con el conflicto, se emitió la Resolución 598 que exigía el cese al fuego inmediato en 1987 y hasta el 20 de agosto de 1988 se ignoró la resolución. Con el fin de esta guerra no quedó ningún ganador ni consecuencias en el mundo, solo 2 países destrozados que debían restaurarse y reconstruir la maquinaria que sustenta su economía, es decir, oleoductos, refinerías y demás instrumentos de la industria petrolífera. Durante esta guerra, Irak fue apoyado financieramente por Kuwait con 14 billones de dólares, ya que este país temía que Irán decidiera invadirlos. Luego del conflicto, Irak no pudo pagar la deuda y le reclamó a los países que le impulsaron anteriormente a invadir a Irán la ayuda que le prometieron y nunca le dieron. Entonces, en 1990, Kuwait negoció con la OPEP y los Emiratos Árabes Unidos disminuir la producción de petróleo para ayudar a Irak. Pero esto no bastó para Irak, y Saddam Hussein movilizó las tropas a la frontera pensando que el conflicto que se estaba por ejecutar no sería tan grave ni nadie intervendría, por lo que el 2 de agosto derrocaron el gobierno kuwaití. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó este acto junto con la Liga Árabe a través de sanciones económicas y resoluciones que exigían la retirada de Kuwait antes del 15 de enero de 1991. O se podría poner en práctica la resolución 660 que permitía atacar a Irak, lo que ocurrió el 16 de enero cuando 34 países liderados por Estados Unidos, bajo el mandato de la ONU, intervinieron brutalmente en el conflicto. La guerra de Yom Kippur fue un conflicto que sucedió como consecuencia de 4 guerras en las que estuvo involucrado Israel. Israel, con ambición expansionista, en 1967 ocupó los Altos de Golán, territorio de Siria, y la península de Sinaí, territorio de Egipto. Con intenciones de recuperar sus territorios, los ejércitos árabe y sirio atacaron sorpresivamente el 6 de octubre de 1973 durante la festividad judía más importante, el Yom Kippur, pero no fue una reacción inmediata a la expropiación de los territorios por parte del país israelí. Anteriormente, Anwar el-Sadat quiso negociar con ellos y el Consejo de Seguridad de la ONU presentó la Resolución 242, donde exigía al país el cese al fuego inmediato y la retirada de los territorios ocupados en 1967, pero Israel ignoró los pedidos con la presencia de Estados Unidos protegiéndolo. En plena Guerra Fría, antes de que los bloques intervinieran en la guerra que se desataba en Medio Oriente para ayudar a sus aliados, el secretario Henry Kissinger negoció con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y presentaron por medio del Consejo de Seguridad de la ONU la Resolución 338, que exigía el cumplimiento de la Resolución 242 antes de intervenir. El conflicto finalizó el 25 de octubre y se cumplió con los acuerdos. Pero los problemas no acabaron aquí. Los países árabes se apegaron a la Unión Soviética sin adherir a la ideología y en represalia a los países que apoyaron a Israel, los estados árabes que conforman a la OPEP
decidieron subir el precio del barril del petróleo de $2,50 a $12 en menos de 80 días. Esto provocó una crisis económica en el mundo que se sintió fuertemente en los países desarrollados que necesitaban del petróleo para poder sustentar su consumismo y provocó el inicio de un periodo conocido como estanflación, periodo en el que la economía comenzó a estancarse y la inflación comenzó a ser más y más alta. Con este último tema pendiente, ciertos países comenzaron a darse cuenta de que no podían depender de las decisiones de los demás, debían tener el recurso en su control. Para esto, Estados Unidos necesita dividir a las petromonarquías y aprovechar los problemas internos para lograr su cometido. En Irán, una revolución por el clero chiita y liderada por el ayatolá Ruhollah Khomeini toma el país, lo proclama como República Islámica y crea una constitución que refleja sus ideales y demuestra el aborrecimiento al país norteamericano. Por otro lado, el presidente de Irak, Saddam Hussein, tiene cuentas que saldar con Irán, que está debilitado al perder el apoyo de Estados Unidos, por lo que la URSS, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, países y partidos árabes impulsaron a Hussein a atacar a Irán el 22 de septiembre de 1980. La guerra de Irak-Irán, o la guerra impuesta, fue una guerra que duró 8 años. El objetivo de Irak era hacerse con la orilla del río Shatt al-Arab y luego con la provincia de Juzestán, que producía el 83% del petróleo de Irán. Ya más cerca del presente, el 11 de septiembre del 2001, sucedieron los atentados terroristas que afectaron a las Torres Gemelas y al Pentágono. El presidente George Walker Bush declaró en un discurso: «Nuestro objetivo es prevenir que regímenes que apoyen al terror y constituyen un eje del mal amenacen la paz del mundo». Con este discurso comenzó a batallar contra el terrorismo en pos de defender la paz mundial y próximos ataques. Así comenzaron las guerras contra el terrorismo hacia esos países denominados como ejes del mal, que claramente eran los países más aclamados dados a sus recursos energéticos o sus lugares estratégicos. Sin embargo, se sabe que lo que Estados Unidos buscaba era intervenir estos países para tenerlos bajo su control y así obtener distintas ganancias de eso. Todo en este mundo tiene su comienzo y esta violencia, muerte y dolor fue provocada por los medios de comunicación que han fomentado el odio y la violencia para los intereses de pequeños grupos de poder enfocados en la explotación del petróleo. Y todo esto sucede por el petróleo y la ambición de los países por poseerlo. Esto refleja la importancia que le damos a este recurso, que se podría decir es el combustible del mundo. Quien lo maneja, maneja el mundo, no importa cómo se accede a este o las vidas humanas que se llevan. Pero, ¿qué podemos hacer para ayudar? Dar uso a los 3 R's: reutilizar, reciclar y reducir. Rechazar productos de un solo uso. Utilizar electrodomésticos de mayor eficiencia. Consumir productos artesanales, locales y/o caseros. Empezar a utilizar también productos ecológicos y reusables. Buscar en algunos casos formas alternativas para transportarse que no necesiten del derroche de petróleo, como caminar o andar en bicicleta. But the climate crisis has already been solved. We already have all the facts and solutions. All we have to do is to wake up and change. Pensamos en las energías alternativas como una posible solución a la contaminación y el uso del petróleo, o al menos disminuirla. Las energías alternativas son aquellas que se obtienen de recursos renovables y generan poca o nula contaminación. Existen varios tipos de energías alternativas: la energía solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica de biomasa o la producción de biocarburos. Concluimos que las energías alternativas son una muy buena opción si pensamos en una mejor calidad de vida de todas las personas y debemos apoyarlas y fomentar su uso para cuidar el planeta y a nosotros mismos. What we do or don't do right now, me and my generation can't undo in the future.